Estamos viviendo una situación global importante donde estamos enfrentando una enfermedad viral que se convirtió en pandemia y está generando muchos enfermos y muchas muertes. México no está exento de esto, estamos ya teniendo muchos casos. Soy el doctor Jorge Michel y en Charla Con invité al doctor Jaime Quintero, que es el presidente de la Asociación de Medicina Interna de Jalisco, para que habláramos y charláramos acerca de este tema. Bienvenido, Jaime. No nos saludamos hoy porque tiene que ser así de lejos de codito, ¿no? Y qué bueno que estás aquí para que nos platiques acerca de lo que está pasando con el coronavirus. El mundo, México, Jalisco, ¿qué está pasando, Jaime? Son muchas cosas, Jorge, que vienen al respecto en este momento. Hay una preocupación por la sociedad hasta cierto punto de lo que está ocurriendo a nivel mundial, pero también lo que está comenzando a ocurrir en México. Cada vez está habiendo más casos. Sí es preocupante, al sistema de salud nos llama la atención, es un punto de alarma porque nuestro sistema de salud no tiene la capacidad para sostener o atender a una población enferma en su totalidad. No contamos con los recursos necesarios. Estamos hablando de todos los sistemas de salud, ¿no, Jaime? Porque ya vimos cómo se colapsó el sistema de salud chino, cómo está colapsado el sistema de salud de Italia, de España. ¿Qué es lo que puede pasar aquí con nosotros en México? De acuerdo a las últimas actualizaciones, de la última información que tenemos hasta el momento, si seguimos en el mismo camino de descuidar las recomendaciones que hemos estado dando, que se ha estado dando por Secretaría de Salud, por parte de los médicos, por todo el personal de salud, estamos ante la misma brecha que está tomando Italia y España. Mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de muerte. Entonces estamos en una etapa muy temprana en la cual podemos evitar la propagación de esta enfermedad. Y lo más importante definitivamente es evitar el estarnos exponiendo. Hasta el momento hay en la estadística 4 países, entre ellos lo que fue Corea, Japón y Singapur, han sido entre otros países que han tomado cartas en el asunto de permitir lo que viene siendo el aislamiento, el no exponerse, y ha favorecido una curva plana, a diferencia de lo que viene siendo Estados Unidos, Italia, España, Irán, que las muertes y las infecciones van en ascenso. Sí, Jaime, hemos estado leyendo mucho acerca de un hashtag que se llama Aplana la curva. Esto es importante porque al final el hecho de que hagamos que haya menos casos nos puede dar la pauta para tener una mejor respuesta en el sistema de salud, ¿no? Es correcto, Jorge. Y aparte, obviamente, de evitar los contactos, lo importante es hacer conciencia de que si las personas... existe mucha gente escéptica sobre la situación, pero sinceramente hay que tomar en cuenta y hay que voltear a ver a las familias. ¿Por qué? Porque desafortunadamente puede haber pacientes que estén asintomáticos. Oye, Jaime, y qué bueno que mencionas esta parte de que hay mucha gente que está escéptica, porque tal vez ni siquiera entienden por qué podría colapsar el sistema de salud, que a lo mejor no nos va a permitir poder atender a todos los enfermos. Se dice que tiene una mortalidad no tan alta como otras enfermedades, sin embargo, por la cantidad de enfermos, los que pueden ser graves pueden ser muchos, y esto es lo que puede hacer que colapse el sistema de salud, ¿no? Es correcto. El número de personas que pueden infectarse y presentar un padecimiento leve, en realidad viene siendo el 80-85%. Sin embargo, el número de personas que pueden complicarse y ponerse graves oscila entre el 10 y el 15%, mientras que el riesgo de mortalidad o la mayor posibilidad de que se convierta en un paciente crítico, estamos hablando que alcanza entre el 5 y el 7%. Entonces, si se llega a una epidemia severa a nivel nacional, obviamente que sobrepase nuestras capacidades de atención en cuanto a las instituciones de salud, va a ser muy difícil poder controlar y atender a pacientes críticos, tanto por la cuestión de la infraestructura como también por la cuestión económica. Entonces, nuestro país no tiene los recursos necesarios para poder atender pacientes tan críticos, y las terapias intensivas no se van a dar abasto. El tema básicamente, y que creo que porque de repente vemos un 4, un 3% en algunas estadísticas que nos dicen que es la gente que se va a morir,
Pero si nosotros hablamos que se hace un cálculo que probablemente en México, si hay una epidemia como está creciendo, podríamos llegar en 3 o 4 semanas a tener 10,000 pacientes graves. Si nosotros consideramos lo que dices de las terapias intensivas, que muy probablemente en México no tengamos más allá de 1,500 ventiladores para estar ventilando, para poder tener estos pacientes críticos, pues estamos hablando de una brecha muy grande, porque si hablamos de 1,000 pacientes que pueden tener ventilador contra 10,000 que van a estar graves, pues ahí es donde vamos a tener el colapso del sistema de salud. Aparte, Jorge, una situación importante que se tiene que hacer énfasis es que la mayoría de los pacientes que se complican o se vuelven críticos o graves son pacientes que tienen comorbilidades o enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, obesidad, problemas pulmonares. Sabemos que nuestro país es uno de los que más obesidad tiene y también cuenta con un alto porcentaje en número de pacientes con diabetes y descontrolados. Precisamente ya acaba de ocurrir el primer fallecimiento de una persona con antecedentes de diabetes. Yo creo que eso es muy importante, Jaime, y sí es importante que la gente lo entienda, porque depende cómo se maneje la estadística, pero al final, si es un número grande de pacientes que se llega a infectar y que se llega a complicar, se va a colapsar el sistema de salud. Es correcto, y en conjunto la economía. Oye, Jaime, yo creo que sería muy importante que platicáramos acerca de por qué pacientes diabéticos, por qué pacientes con obesidad o cardiópatas con cáncer pudieran tener un mayor riesgo. Primeramente, uno de los factores más importantes es el descontrol en cuanto a lo metabólico, en cuanto a la diabetes, lo cual implica que las defensas no tengan la misma capacidad o tengan la capacidad suficiente para responder de manera favorable. Aparte, la respuesta inflamatoria que puede llegar a generar el virus, esto puede alterar las paredes de las arterias y favorecer mayor inflamación y depósito tanto de colesterol, pero aparte también ayudar a que se puedan desprender las placas de colesterol y a su vez favorecer que exista una mayor actividad cardíaca, mayor liberación de adrenalina, mayor liberación de cortisol, que puede incrementar la demanda de oxígeno del corazón y que a su vez esto pone en riesgo a los pacientes que ya tienen un padecimiento de base. Hay otros grupos que se pueden considerar vulnerables, Jaime, como los adultos mayores de 60 años. ¿Por qué? Buena pregunta, Jorge. La situación es de que las personas mayores de 60 años y en adelante, incluso a partir de los 65, 50, incluso hay reportes, el sistema inmunológico va disminuyendo poco a poco conforme va avanzando la edad. Entonces, este tipo de pacientes a mayor edad, menos respuesta de defensa, menos respuesta de sus anticuerpos. Obviamente esto va a favorecer el incremento de la mortalidad. Después de los 60 años incrementa 5, 10, hasta 15% arriba de los 70 años. Ok, Jorge, a ver, vamos poniendo un alto porque me estás bombardeando mucho con preguntas, ahora me toca a mí. Tú como experto en fertilidad, en ginecobstetricia, ya habiendo sido presidente del Colegio de Ginecobstetras aquí en Jalisco, yo he tenido algunas preguntas. Dentro de mi especialidad vemos varios aspectos también del embarazo, sin embargo tú eres el experto. ¿Qué tanto riesgo existe de la transmisión materno-fetal durante el embarazo? Fíjate que es una pregunta muy interesante, Jaime, porque estas preguntas han estado llegando mucho a mis redes. La paciente embarazada, a diferencia de lo que pudiéramos creer, porque normalmente la paciente embarazada se puede considerar un grupo vulnerable, no parece afectar este virus de una manera más severa a la embarazada. La afecta prácticamente como a cualquier persona, y en base a la transmisión que llamamos vertical, que esto es de la madre al feto, no existen datos de que pueda existir esta transmisión. A pesar de que sabemos que en el embarazo es una etapa en la cual las defensas o el sistema inmunológico es un poco más vulnerable. Así es, ha habido algunos reportes, realmente han sido pocas las embarazadas que han sido afectadas con esto, y ha habido algunos reportes de nacimientos pretérmino, pero básicamente todos han estado dados por una condición materna, esto es, que tenían una indicación obstétrica para terminar el embarazo, más que por el hecho de que el coronavirus estuviera generando una afección en la embarazada o estuviera poniendo en riesgo al bebé. Okay. ¿Y en cuanto a riesgo de aborto, es menos o no existe? Fíjate que llevamos prácticamente desde noviembre, diciembre que se describió esta enfermedad en China, y a partir de ahí estamos ahora en marzo.
no ha habido un dato para que nosotros pudiéramos pensar que la paciente puede abortar con mayor frecuencia, ni que pudiera tener un parto pretérmino, pero todavía falta esperar un poquito más el tema de la historia natural de la enfermedad para poder hacer conclusiones en base a esto. Okay. Y tú, con tu experiencia, ¿qué opinas? Este tipo de casos de una embarazada que esté a término, en caso de que tenga que hacerse cesárea o pueda hacer parto, ¿qué opinas? ¿Tiene que ser forzosamente cesárea? ¿Podría ser parto? ¿Qué procede? Fíjate que en base a todas las guías que se han estado publicando, todo lo que se publica en las sociedades americanas, en las sociedades europeas, en lo que se está publicando en la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia, se dice que si no hay una indicación obstétrica y si no hay una contraindicación, se puede dar la oportunidad de que la paciente tenga un parto. Esto va a favorecer, obviamente, como sabemos, todo el tema del parto va a favorecer al bebé, siempre y cuando no haya una contraindicación obstétrica. Si no, se tendría que pasar a una cesárea. Pero de primera instancia, si todo está bien, lo ideal es que tengan parto las pacientes. Okay. Quítame de una duda que esto algunas pacientes me han estado preguntando al respecto. Debido a que los virus también pueden llegar a transmitirse de manera materno-fetal por la lactancia, ¿qué tanto riesgo se sabe o se tiene hasta ahorita contemplado o conocido al respecto? Fíjate que no se conoce a la fecha una transmisión. De hecho, la condición o la recomendación que estamos haciendo nosotros es, si no hay una condición materna que contraindique la lactancia, debemos de tratar de favorecer esa lactancia para que el bebé, hay que recordar que el bebé va a obtener sus defensas o su estado inmunológico se va a fortalecer con la lactancia. Entonces, nosotros debemos de promover la lactancia materna en base a esta parte porque va a tener un beneficio muy alto para este bebé. Oye, Jaime, una de las cosas que ya para terminar esta charla, que sería importante o que se ha estado hablando es el distanciamiento social, pero a lo mejor la gente no sabe qué es esto. ¿Cómo lo podríamos explicar? Una forma sencilla es el aislarse, el no exponerse, ¿sí?, a lo que viene multitudes, evitar estar yendo a centros comerciales, evitar ir al cine, gimnasio, etc. Eso es el distanciamiento social. Una persona como tal infectada puede contagiar, si está en contacto continuo con otras personas, puede llegar a contagiar 5 personas por día, ¿sí? Si disminuye el contacto con mayor número de personas, estamos hablando, si lo disminuye un 75%, el riesgo de contagio está por debajo de 2.5 personas por día. Entonces, entre menos nos expongamos, entre menos salgamos, menos exposición hacia adquirir la infección, así como menos riesgo de contagiar a otras personas. Y esto al final es muy importante porque entraríamos hasta en un punto bioético, Jaime, en relación a lo que sería la toma de decisiones en la parte de salud, porque al colapsar un sistema de salud, si no entendemos en esta parte del distanciamiento social, que yo creo que es muy importante, si no entendemos esta parte, podemos colapsar el sistema de salud y nos vamos a ver obligados los médicos a tener que decidir sobre qué tipo de paciente puede entrar a un respirador y qué tipo de paciente no va a poder entrar a un respirador, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que entender, no es alarmarlos, pero tiene que entender qué es lo que puede pasar con el colapso del sistema de salud. Es correcto, Jorge, es una situación que debemos los médicos que tener en mente. Podemos llegar a eso, sí, es un miedo importante, porque veamos simplemente lo que está ocurriendo en España y en Italia. Se está teniendo que tomar decisiones en ese aspecto drásticas de quién tiene más probabilidad de sobrevivir y quién no. Simplemente cuando se tomó esta decisión de no dar asistencia a las personas octogenarias o mayores de 80 años, incrementó la mortalidad de un día para otro a más de 380 pacientes. Entonces, sí es triste. Definitivamente aquí hay que crear conciencia de todas esas personas que tienen familiares adultos mayores, que si no hacen este distanciamiento, si no toman las medidas necesarias, México
no creo que sobreviva una pandemia como la que estamos. Yo creo que es importante, Jaime, esta parte. Qué bueno que viniste. Me gustaría que hicieras algunas recomendaciones generales, aparte del distanciamiento social, que nos lo has explicado de manera fácil, de manera sencilla, la trascendencia que tiene esto. Me gustaría que hicieras algunas recomendaciones puntuales para la gente que está teniendo a lo mejor síntomas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, número 1, toda persona que tenga alguna sintomatología, catarro, dolor de cabeza, fiebre principalmente, tos, dificultad respiratoria, lo ideal no es como de primera instancia acudir a un hospital o acudir directamente a la consulta con su médico. Lo ideal es contactarse con su médico para comentarle la sintomatología. El médico tomará la decisión ya de acuerdo al interrogatorio, si lo recibe en consulta, si lo deriva a hospital o preferentemente comunicarse a Secretaría de Salud, que nos pueden orientar al respecto. Esto es muy importante porque así podemos evitar el contagio. He tenido varios pacientes últimamente con cuadros respiratorios altos, pero meramente por las características son cuadros de otra índole. Pues realmente creo que es muy importante esta parte. Hay otras recomendaciones que ya sabemos, de lavarnos las manos constantemente, si tocamos superficies, a lo mejor al momento de toser, si estamos tosiendo, pues taparnos con la parte interna del codo, que creo que también es muy importante y muy puntual lo que tenemos que saber en esta situación. Y sobre todo, de verdad no se expongan, porque estamos ante una situación que es real. Es una situación que puede ser crítica si no nos cuidamos. Bueno, Jaime, muchas gracias por haber venido. Nos platicaste acerca de esto, de la trascendencia que tiene el distanciamiento social. Ojalá que la gente en este video pueda darse la idea de lo que estamos enfrentando. No es un juego. Y espero que en los siguientes días que nos podamos ver estemos hablando de un panorama bueno para México y que esto sirva para la gente que nos está viendo. Así es, Jorge, muchas gracias por la invitación y esperemos que esta información haya sido de mucha utilidad y por favor evitemos el contacto con demás personas. Voy a poner las redes del doctor Jaime Quintero, voy a poner mis redes para que puedan hacernos preguntas. Si tienen alguna pregunta puntual, con mucho gusto se las podemos contestar, para que si llegan a tener alguna parte de esta sintomatología o algo y quieren una orientación, con mucho gusto les podemos contestar en nuestras redes sociales. Nos vemos en la que sigue.